Hola a todos, soy Gemma Zafra, esto es Desmontando Creencias y esta tarde voy a charlar con Elena Sánchez. En la actualidad es experta en diseño e implantación de soluciones en inteligencia artificial, business intelligence y data analytics. Y digo en la actualidad porque en tu trayectoria has sido pionera en un montón de cosas. ¿Qué tal estás, Elena? Encantada, un placer, Gemma. Muchas gracias. Me gusta desmontar creencias en el emprendimiento y esta tarde vamos a hablar de la multipotencialidad. ¿Sabes lo que significa? Sí. ¿Qué significa? Sí, Cuéntanos. ¿qué significa? Probablemente hay más de una definición, ¿Sí? pero yo creo que son personas, ¿Sí? voy a decir somos, ¿Sí? personas que nos interesa, tenemos muchos intereses y necesitamos estar, somos exploradores de alguna manera, ¿no? Sí. Darles sentido, llevarlos a cabo, yo te Sí. diría que también es otra de las características y bueno, también con una cierta probablemente dispersión que tenemos que centrar Sí. y tenemos que ser productivos en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo yo creo que, fíjate, somos gente del aquí y el ahora. Quiero decir con esto que este es el mundo en el que estamos. Ya. Hasta ahora el mundo era más experto, ahora yo creo que es multipotencial. Totalmente. Yo descubrí la multipotencialidad preparando esta charla. ¿Y por qué? Porque vi el currículum de Elena, que ahora le voy a pedir que nos cuente su trayectoria, y vi muchas cosas en común. Es decir, vi muchas disciplinas. Empecé a brujulear y busqué cuáles son los rasgos distintivos de las personas que tenemos múltiples intereses y me salió multipotencialidad. Entonces empecé a investigar y multipotencialidad es un término que se utiliza en psicología para describir a personas que tenemos capacidades multidisciplinares. Diferentes intereses, diferentes conocimientos, diferentes oficios, una curiosidad exacerbada. Entonces yo estoy emprendiendo. ¿Qué me pasa a mí? Que tengo múltiples intereses y cada 2 por 3 voy cambiando de ideas. Entonces, me gustaría que compartieses tu trayectoria para que haya personas que quizás se sientan identificados y puedan reconciliarse, ¿no? Y poner una estructura, una coherencia estructural a la hora de emprender o a la hora de contarles al otro en qué se están dedicando. Pues mira, yo empecé, hice psicología. ¿Sí? Cuando yo decidí dedicarme a la psicología, empecé por clínica, como la mayoría de los que hacemos psicologías, no todos, pero la mayoría. Y bueno, pues hice psicología, llegué a la especialización y ahí me encontré con el mundo de la empresa. Y entonces dije, me va la marcha. Yo tuve además la suerte de tener unos profesores que realmente eran muy prácticos. Fíjate que uno tiene la idea de la universidad española y demás como muy amplia, de mucha amplitud, bastante teórica. Bueno, pues en la especialidad yo encontré a gente muy práctica en temas de organizacional, psicología organizacional, que es todo lo que hoy se entiende por recursos humanos y yo diría que más allá también, y gestión del cambio y todas estas cuestiones. Y bueno, pues me encantó el movimiento, me encantó, ¿no? Y a mí que mi corazoncito es clínico también, ¿no? Y sanitario, yo siempre digo que tengo un corazón sanitario, ¿no? Pues me gustó y empecé a trabajar en esos temas. Entonces, lo que entonces se trabajaba en el mercado se llamaba recursos humanos durante muchos años, hoy en día, y fui trabajando en todo este tema. He trabajado en buenísimas escuelas, en esas escuelas que ven al empleado como un cliente, ¿vale? Especialmente yo te diría, hay muchos ámbitos y empresas muy buenas que lo ven así, pero el ámbito de la tecnología también, como somos un recurso escaso, ¿verdad? También lo veo un poquito más así incluso. Y en un momento determinado, en la última empresa que yo estuve en recursos humanos, me empezó a picar el gusanillo de todo lo digital, todo lo tecnológico. Todo el tema de gestión del cambio. Empecé ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando de 2006. Desde que inicios. Sí, un poquito antes empecé con el doctorado. Y empecé el doctorado porque yo quería hacer todo el tema de que hoy llamamos transformación digital, tecnologías colaborativas. Yo entonces, o lo llamábamos investigación, que la mayoría de las investigaciones estaban en inglés, ¿verdad? Fuera, en Estados Unidos y en mercados anglosajones. Y era todo el tema de trabajo virtual, trabajo remoto,
bueno, de otras maneras también, pero grosso modo era esto. Pero aquí en Empezaban las España, comunidades de práctica también. ¿en España también? ¿Dirías que en 2006 ya estaba...? No, realmente no. Y además se entendía poco el potencial de hasta dónde podía llegar. Ya. Mientras que en Estados Unidos, no te digo que era uno de los temas que yo tuve con el doctorado, es que no había mucho constructo, que lo llaman así en investigación a nivel internacional. Sí. Entonces tuve que buscar, bueno, investigaciones de todo. Aquí en España tuve que buscar una doble dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el caso es que empecé ya a investigar ahí, tengo la suficiencia investigadora, planteé la tesis, no la llevé al cabo del todo porque realmente en España y entonces era difícil trabajar y estar sacando un tema de estos a la vez. Yo creo que eso ha cambiado o está cambiando, que también es una ventaja, pero bueno, en un momento determinado yo salgo de mi última empresa, me pongo por mi cuenta. Me encuentro, además, me pongo en el entorno de escuelas de negocios, he estado muchos años de profesora, directora de máster, esas cosas. Directora académica, sí. Sí, exactamente. Y me encuentro con otras personas que quieren construir algo similar a lo mío, ¿no? Haciendo ese camino y haciendo trabajo en ese camino. Y entonces, entre varias personas, constituimos una empresa que entonces era de lo que se llamaba Smart Working. Sí. Y esa empresa, bueno, pues trabajaba todo esto que ahora, ¿sabes? Y sobre todo con el COVID, parece Está que es en nuestro natural, ADN, ¿no? sí. Que son pues tecnología, todo lo que es negocio, espacios de trabajo y luego todo lo que era la gestión de la cultura, el talento, competencias digitales, o sea, aunar todo eso para saber cómo generar un contexto de trabajo donde tú lleves el trabajo al sitio más productivo en cada momento. Sí. Y por otro lado, sacar el mayor partido de las tecnologías, muy aplicada a negocio y demás. O sea, que es que estamos hoy, después de tantos años, te estoy hablando de la creación, fue en el 2010, o sea que te digo que han sido bastantes años. ¿Cómo lo implementabais en las empresas? ¿Qué empresas os pedían ese tipo pues de...? Eran grandes empresas multinacionales. Y lo que hacíamos es hacer proyectos que muchas veces empezaban como teletrabajo o cómo generar un entorno, una cultura de trabajo virtual. ¿Sí? Y luego cuál era el método de trabajo virtual para que esas personas, entonces se hacía todo un diseño y se implementaba luego a través de talleres. Que serían lo de las herramientas Agile. Claro, exacto. Bueno, el no precedente. entonces no se llamaban Agile, ¿Sí? pero digamos aquí, en tal, es más, eran herramientas, no era una metodología propia. Qué bien. ¿Sabes? Era metodología propia porque uno de los temas, cuando tienes experiencia, cuando ya has estudiado, cuando has investigado y sabes dibujar, y luego en ese dibujo haces panoramas, ¿sí? Ahí sí está la Agile. Sabes dibujar, ¿sí? Lo plasmas, ves la idea, haces la proyección, ensamblas bien las piezas, ¿sí? Haces las herramientas y luego las despliegas. Entonces pasamos de gestión del talento a gestión, transformación en entornos digitales, sí, si quieres. ¿Cuál es el siguiente hito? El siguiente, pues el siguiente paso, digamos, grosso modo, fue transformación digital, que fue la gestión del cambio ya más aplicada a herramientas digitales, a trabajar como gestión del cambio, cambio cultura y trabajar también con cambio con la gente de negocio. Sí. Digamos que siempre se ha entendido como hay una parte hard del tema de gestión del cambio y una parte más soft, que es la cultura, sí. Y en ese momento se estaban hermanando, ¿no? Pues la gente a lo mejor de transformación, operaciones y demás, estábamos trabajando ya en conjunto con gente de cultura. ¿Qué años? ¿En qué años estamos hablando? Pues estamos hablando pues, en el año 15, te voy a decir. 2015, que también es, sí. es en los albores, pronto, ¿no? Sí, en los albores de todo eso, de ahí en adelante, un poco más adelante, y yo fui trabajando ya en áreas de transformación digital y terminé pues trabajando en digamos, todo lo que era más negocio, más agile, ya sí fue agile, y ahí llegó el COVID. Y entonces yo había empezado un proyecto de Agile en una empresa muy interesante, apoyando un despliegue Agile en el departamento de tecnología, una compañía grande, y vino el COVID, entonces nos paró todo aquello. Y a partir de ahí, pues yo me quedé sin trabajo durante el COVID.
Tuve alguna colaboración, alguna cuestión, porque nunca realmente he estado sin trabajo, pero bueno, estuve voluntariamente, digamos, trabajando con distintas cuestiones hasta que topé con alguien. Yo tenía mi mapita, digamos, mental de carrera de lo que quería hacer. Había hecho gestión del cambio interna. ¿Sí? Quería ir a la gestión del cambio externa, el alineamiento entre lo que es la transformación interna y la transformación de tu mercado, del cliente. Y entonces tenía un programa contratado de Customer Experience y luego en el norte y en el sur, en el eje contrario, digamos, lo que tenía era pues, el tema de lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo para mí era cómo se veía pues, todas esas medidas que podían ser autorreportadas, que podían ser un NPS, un engagement, ¿sabes? Toda esta cuestión. Y lo cuantitativo para mí era el puro dato, eso es transforma de dato, pero el dato ese objetivable que te está diciendo cuál es el impacto de las cosas. Entonces, ¿Data Analytic podría ser? Claro, en aquello, sí, lo que entonces se llamaba BI, ¿no? Sí, Business BI. Intelligence, todo aquello que se ha ido llamando de distintas maneras y hoy en día es más Business Intelligence. Y bueno, pues empecé a hablar con gente, ¿no? Cuando me quedé así sin ese trabajo que a mí me gustaba muchísimo. Y empecé a hablar y donde puedo me cancelaron este programa que te digo de Customer Experience. Y bueno, pues hablando con una persona me dice, que me conocía muchísimo, me dice, oye, Elena, ¿y por qué no haces algún programa de Big Data y Analytics en general y tal? Y mira... Se te iluminó. No, es que fue de dentro, es que me hizo boom, ¿sabes? Sí. Y, entonces, y aquí voy a hacer un apunte. Es una de las características que tenemos los multipotenciales. Que llegas, te apasiona, algo te resuena y no te queda otra que dejar es lo como que una estés llamada, haciendo. o sea, para mí fue como una llamada. Alguien que me conocía muchísimo, que había de trabajo, además, que conocía, sabía yo en aquel momento, pues había hecho estadística en la carrera 4 años, sabía psicometría, sabía estadística aplicada a psicología social, luego en el doctorado había hecho de nuevo estudiar estadística y metodología, métodos de investigación, me había buscado una asignatura adicional en otro doctorado para potenciarlo bien y demás, y de repente... Hablando con alguien que me conoce mucho, me dice, pero ¿por qué no te haces esto? Sí, es como la clave, ¿no? Para... me acabas de decir, ¿no? Entonces ese fue un poco el tema. Entonces me apunté a un programa de este estilo y cambié de vida. Empecé, antes de hacerlo, tengo que decir que hablé con muchísima gente. Hablé con gente que me conocía, que había trabajado conmigo, profesionales que estaban cerca de la tecnología del dato. Y hablé con gente que estaba ya trabajando ahí, que yo no conocía, y con profesores también. Oye, ¿de qué va esto? ¿Cómo va? ¿Cómo tal? ¿Cuál es mi futuro? Y hablando con gente que me conocía mucho para trabajar, digo, oye, mira, psicólogo, bien, es verdad, de negocio, de tal, gestión del cambio, he trabajado con gente de operaciones, tecnología hace muchísimos años y tal, y ahora me pongo esto. ¿Tú me comprarías? Fenomenal, qué pregunta. ¿Y qué te decían? Pues sí, pues mira, a mí me parece que sí, que te compraría, me parecía que sí. Y yo como que me iba viendo, hasta que me vi y dije, jópele, pues es que voy a hacerlo, porque es una inversión de tiempo y de dinero, las dos cosas, ¿no? Y voy a hacerlo. Entonces, hablé con gente con la que había trabajado antes en temas de transformación digital y le dije, ¿tú me comprarías? Y entonces, bueno, pues pues empecé a trabajar con ellos en todo esto y en el tema de Data Analytics, ¿no? Empecé, digamos, colaborando en temas que yo les podía, tecnología, adopción, incluso infraestructura, hacer soluciones de negocio, producto, te estoy hablando, porque al final la gestión del cambio tiene mucho que ver con la innovación, es algo muy mixto. De hecho, nos buscamos la gente de innovación y la gente de gestión del cambio, ese aprendizaje híbrida, es muy ¿no? sinérgico, es muy híbrido, sí, al final. Y le dije, oye, pues, y empecé por ahí, enseguida empecé con KPIs de colaboración, KPIs de no sé qué, y luego terminé, bueno, pues completamente llevando proyectos de BI de inteligencia artificial, maja. Sí, hasta ahí hemos llegado. ¿Para ti internamente ese proceso de cambio tiene sentido? Sí. Completamente, completamente. Para mí, fíjate,
Yo me planteé un cambio de vida muy grueso. O sea, lo que yo diría es, cuando te encuentres ante un cambio así, lo primero, responde a la llamada. Sí, como clave. Como clave. Y ahora, la ponemos delante y la exploramos. Sí. ¿Tú de verdad o es que ha sido un tema momentáneo, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido el tema? Y yo normalmente soy, creo, persona de visión, veo las cosas, además que las dibujo, las proyecto a futuro, o sea, no lo puedo evitar, mi mente funciona así, pero luego es como un águila que de repente bajo y veo el detalle, porque en el detalle está la diferencia, la innovación y está el encontrarse, todo junto. Tú te encuentras, te ves y dices, ¿puedo hacer algo diferente conmigo misma de esto? Sí. Y puedo hacer algo de valor añadido para los demás, para mi entorno, y ahí es donde te encuentras. Me parece una clave fantástica el que podamos preguntar al entorno cualificado si me comprarías en esto que quiero hacer. Creo que es, lo que pasa a nivel de emprendimiento es que cuando uno emprende, lo que hay que hacer es por lo menos tener claro qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cuáles son tus servicios, tus productos? Que puedas explicar tu misión, tu visión y tu propósito en 2 líneas. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros, los que somos multipotenciales? Que cuando tienes que contar algo, dices, ¿tienes un momentito? Siéntate y empieza a contarte. O que pasamos por muchas ideas. ¿Cómo crees que podemos ayudar a una persona que está emprendiendo a centrar, a contar ese argumentario, ¿no? a que puedan primero sentirse seguros? Porque la visión, yo con lo que me he encontrado, y no sé si lo compartirás, es una sensación de fracaso a veces, es decir, de fracaso y de frustración. Es decir, de que te mueves mucho y hasta que encuentras, ¿no? He cambiado otra vez de idea, mi entorno me va a decir otra vez. Sí. ¿Te ha ocurrido a ti? Sí, porque yo creo que cuando eres una persona investigadora, ¿Sí? necesitas probar varias cosas antes de acertar. Esas son reglas del juego. No es que te equivoques, es que es así. El agile es así. Vale. Tú te tienes que de alguna manera ir buscando, exponerte, ¿no? Entonces tú tienes un centro, tú te conoces, te paras un momento, te ves, sabes que tienes varios centros, sabes que te interesan todos. Sí. Y yo normalmente, como además es importante y es imposible las dos cosas, ¿sabes? Quedarse con muchas cosas, tienes que centrar. Sí. Y entonces la idea para mí es me itero a mí misma, itero lo que veo en mi entorno y digo, yo me podría poner, o sea, lo que te acabo de contar, ¿no? Sí. Esto de Data Analytics, yo podría ponerme este traje y cómo me lo podría poner y por qué me lo podría poner. Vale. ¿Y cómo resultaría si me lo pusiese? Entonces es una metodología muy agile aplicada a la persona. O sea, es lo de Lean Startups aplicado al emprendimiento, pues tiene que ver con eso. Lo que pasa es que lo centras mucho en la persona. Es el desarrollo de, oye, ¿cuáles pueden ser tus clientes? ¿Cuáles son sus necesidades? Tal. Es decir, es partes de lo que tú puedes dar. ¿Sí? Vas al mercado, te expones. ¿Sí? Das vueltas, lo contrastas, ¿Sí? Haces algo con ello, ¿Sí? lo propones, lo testeas a esos que puedes dar valor añadido. Vale. Y a partir de ahí lo vuelves a revisitar y te vas poniendo tú el traje y se lo vas poniendo al mercado. Vale. Lo más importante es que se lo pongas al mercado, pero te das cuenta que va habiendo un equilibrio entre lo que tú eres capaz de dar y lo que el mercado necesita, que a veces no sabe que lo necesita. Con lo cual hay mucha innovación, mucha escucha activa, mucha gestión del cambio, mucha transformación en el proceso. Vale. La gestión del cambio en el emprendimiento, ¿qué sería? Pues yo creo que es, fíjate, aquí entraríamos en áreas que son un poquito grises. Para mí la gestión del cambio es quizá ser capaz de proyectar qué es lo que quieres hacer, grosso modo, ¿vale? En las empresas. Estoy hablando en grande, pero también en pequeño. En las empresas, imagínate. Grandes, yo trabajo en organizaciones bastante complejas. Entonces la gestión del cambio es saber estratégicamente dónde quiere ir la compañía, hacer onboarding, lo voy a decir así, perdóname la palabreja en inglés, pero digamos que las personas que trabajan en esa empresa y pueden ser muchos empleados,
entiendan cuál es el valor añadido de todo eso, y para eso hay que informarles, todo lo que tú quieras, pero hay una cosa muy importante: si les involucras, es cuando tienes la oportunidad, que te la tienes que ganar, de hacerle el compromiso. Cambio. El compromiso, adquirir el compromiso. Y ahí es donde empieza el cambio. Y para eso tienes que tener muy claro el marco empresarial, porque hay veces que uno no se puede salir de este marco, pero lo maravilloso es que hay veces que el marco es así y les puedes decir a las personas: mira, dentro de este marco podemos poner todas las ideas que tú quieras y podemos trabajarlas para afinarlas, para que haya esta transformación en vuestro trabajo. Pues eso, los procesos, las personas, las competencias, lo que sea, ¿vale? Y ahí hay un marco de innovación. Y lo maravilloso es cuando la empresa, y hay grandes empresas y pequeñas empresas, startups, que lo entiendan muy bien, decir: bueno, este era el marco que yo quiero a priori, pero como hoy en día la película es película y va muy rápido, vale que te salgas de ese marco. Luego lo vamos a valorar, hasta dónde es implementable el que te salgas, ¿sabes? Digo, el grupo de personas que trabajamos en esta organización, pero lo podemos valorarlo. Y a partir de ahí podemos cualificarlo, y a partir de ahí podemos ver qué podemos llevar a cabo. Sí, lo que pasa es que comentabas, es fundamental el compromiso. Totalmente. Sin el compromiso no hay. Entonces, en un emprendimiento en donde tú imagínate que es uno consigo mismo, ¿vale? ¿Cuál sería el compromiso? El compromiso es mantenerte a lo mejor en esa idea que yo me he decantado. Es decir, lo que yo estoy viendo, y es lo que te comentaba antes, es que podemos pasar por muchas ideas, ¿no? Sería fundamental que al menos en el emprendimiento nos mantuviésemos en una idea en concreto, y cuando nos llega las ganas de saltar a otra cosa, el compromiso sería: mantente ahí al menos un tiempo para ver si efectivamente... Sí, yo creo que esto es un tema de grados. Yo creo que tienes que encontrar una... Y tú piensas en el Agile, ¿no? Tú creo que tienes que encontrarte en una idea, encontrar que el mercado está contigo en esa idea, iterarla igual que se itera en el Agile, prototiparla, verla, contrastarla, testarla, todo esto. Las distintas fases que tiene, y una vez que la tienes, desarrollarla, y desarrollarla hasta un punto, un mínimo producto viable. ¿Vale? Pero luego esa idea que se ha desarrollado en un momento determinado, y se puede desarrollar muy rápido, ¿vale? Ese prototipo que luego se lleva a un mínimo producto viable, suficientemente rápido, te voy a decir. Está en un contexto que el contexto va cambiando. Y va cambiando los clientes, las necesidades, todo en ese... Y ahora más. O sea, ahora mismo estamos en ese momento. Entonces, la multipotencialidad lo que da es esa capacidad de ver que las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque tienes tú... O sea, el consejo sería: céntrate en eso, pero estate siempre yendo y viniendo del contexto, viendo desde aquí qué otras necesidades, desde aquí qué otras cosas puedes añadirle, valor añadido, que sea implementable, testar que vale... Testar que el cliente, quien sea el cliente, está interesado, que se adapta. Testar que la ropa te sienta bien, que te ha cogido de aquí, ir haciendo ese traje a medida. Y yo quizás sería no dejar la multipotencialidad, porque realmente yo creo que ese es el hoy. ¿Cómo se lleva la multipotencialidad con la hiperespecialización que exige el mercado? Pues yo creo que el mercado, te voy a decir contundente. Venga. Que no lo pienso así del todo, pero bueno, me parece. Yo creo que el mercado no necesita hiperespecialización. Yo creo que si tú te vas a mercados anglosajones, valoran la especialización, pero siempre le dan un valor muy potente a todo lo que sea el ser capaz de multidisciplinaridad. Eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú tienes tu especialización, pero contextúas mejor, y además se te da mejor la innovación, porque es que los puntos, unos puntos que parece que son... Y de ahí ha venido todo el mundo de startups, de Lean, de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el balance.
Quizá en algunos países, en algunos sectores, en algunos ámbitos, estamos muy agarrados de esa especialización, que yo creo que hay que tenerla, porque puede ser, y depende también del puesto de trabajo. Yo creo que hay que empezar especializándose y luego con los años te vas abriendo, ¿sabes? Hay digamos, como un camino natural donde uno empieza donde empieza, Sí. y hombre, puedes ir en horizontal o puedes ir, como antiguamente se entendía, hacia arriba, en piramidal, ¿vale? Vale. Bueno, pues yo te diría, ahora lo traes ahora y dices, te puedes especializar y debes especializarte, pero no necesariamente en una sola cosa. Vale. Puedes especializarte en alguna más y sobre todo mantener, es como una visión Transversal. espacial, transversal. Esto me interesa, venga, entro un poco, leo, vale, se me va a olvidar. Yo hay veces que digo, esto se me va a olvidar, pero no pasa nada, ahí me quedo detrás de la oreja. Voy por lo siguiente, y de repente me vuelvo a encontrar esto. ¡Ostras! Estaba en esto, y en esto yo tengo mi corazoncito de temática, de lo que me dedico, de lo que tal, ¿vale? Siempre hay en tu semilla, ¿de acuerdo? En tal, Sí. yo estoy en esto, pues en esto, vale. Pero, vuelvo a verlo y tal, y lo vuelvo a leerlo. Sí, esto iba de... Es verdad, vale. Y a lo mejor es segunda vez o es tercera vez que ya dices, Sí, ostras, es por ahí. esto alinea, esto va bien. Sí. Con esta cosa tercera podría investigarlo, ¿qué tiempo tengo? Y entonces vas buscando la eficacia, la productividad en todo eso, te vas centrando. Y es un buen mecanismo, creo yo, para llegar a buenas conclusiones, llegar a productos, a metodologías, a buenos servicios, a todas estas cuestiones, ¿no? Yo que he estado leyendo mucho sobre la multipotencialidad, una de las cosas que caracteriza es que puede dar la sensación de que no tenemos vocación clara, porque como tenemos tantas pasiones, hablabas tú de eso, ¿no? De detectar dónde tengo mi corazón, dónde tienes tú tu corazón a nivel profesional, con todo esto que nos has contado en estos momentos. Yo ahora mismo en la inteligencia artificial es que me encanta. ¿Sí? Me Venga, encanta, vamos a entrar en ello. Me encanta. Pues la inteligencia artificial para mí ahora es como un entorno ¿Sí? que es exponencial, ¿sabes? En todo. Entonces, centrándome en eso, es como que he descubierto ya hace tiempo, no ahora, antes de dedicarme a ello, ¿sabes? ¿Sí? A todos estos temas. He llevado varios proyectos de inteligencia artificial. Al final, para que den resultados, tienen que estar muy agarrados a la realidad, ¿eh? Lo que pasa es que es como todo un mundo de oportunidades y de temas donde tú puedes, fíjate, cuando ya tienes una cierta experiencia, ¿Sí? una seniority, tú puedes capitalizar esa experiencia. ¿Cómo Entonces, lo estás haciendo? Pues mira, a través de proyectos donde lo que yo hago es, con el conocimiento anterior que yo tengo de negocio, ¿Sí? yo no soy una persona extraordinariamente técnica, llevo estudiando, ni te cuento, ¿te acuerdas? Desde el programa Sí, que sí, te sí. digo de Big Data, pues desde entonces llevo estudiando de manera continuada temas de inteligencia artificial, Sí. machine learning, un poco de deep learning, generativa, todas estas cuestiones, ¿no? Pero yo donde me centro sobre todo es cuál es la solución que yo o que se puede ofrecer, no yo, sino un equipo, ¿no? de trabajo, que se puede ofrecer a un cliente en un sector determinado, ¿no? Sí. Y entonces es en ese diseño de la solución, en esa visión de para qué sirve y luego en el despliegue de toda solución y ponerla en el mercado. Vale. Ese para mí es el tema ahora mismo, ¿no? Y utilizando pues todos aquellos temas, yo tengo una experiencia bastante transversal y que estoy en ese proceso, ya he hecho una parte, he estado 3 años trabajando en todos estos temas y ahora estoy intentando todavía afinar, fíjate, la diversificación, la variedad me la da la inteligencia artificial. La concreción la estoy dando yo ahora. Ya. La aplicación, ¿no? De esa inteligencia Sí. artificial, ¿en qué ámbitos? ¿En qué ámbitos, dónde doy valor, cómo doy valor y demás? ¿Sabes? Con la experiencia anterior que yo tengo multisectorial, que tengo funcional, en muchos sectores diferentes y en muchos... Sí. La inteligencia artificial, ¿en qué nos puede ayudar a los emprendedores? ¿Aterrízanoslo? Pues mira, yo creo que grosso modo, primero decirte, cuando decimos emprendedores es una palabra muy grande. ¿Sí? Yo creo que emprendedores somos cualquiera de nosotros en el contexto en que se nos ponga. Sí.
Estoy de acuerdo. Yo creo que el emprendimiento se lleva adentro y luego te encuentras con un contexto que te facilita más ese emprendimiento o que a lo mejor es un poco más caja. Te voy a decir así en contraste para que se vea. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ha venido a acelerar todo eso, a que las cajas dejen de ser cajas un poco, siempre va a haber, y además debe haberlas porque te concreta. Una caja, lo que pasa es que depende un poquito como de flexible, ¿verdad? Como de cómoda te sientas. Como tal, pero da forma, está bien, es un tema. Contenedor, entonces, ¿no? Es un contenedor, sí, de alguna manera, que sea un contenedor flexible no está mal, ¿no? A mí también me gusta volar. Si es un contenedor flexible y luego te deja volar un poco y volver a ese contenedor para darle forma, yo creo que eso es un lab bueno donde se concretan las cosas. Vale. Para mí la inteligencia artificial, y muy grosso modo, porque hay una cantidad de cosas, y yo todavía tengo que emprender mucho, te tengo que decir, pero hay grosso modo yo creo 2 temas que son muy aplicables a través de sectores, de funciones y demás. Uno es la automatización de procesos. Sí. Es decir, todo el tema analítico, donde una inteligencia artificial te puede decir los highlights, ¿no? De lo que te está sucediendo, te puede predecir, te puede prescribir también, te puede, ¿sabes? En todo caso, o sea, hay muchas cuestiones que se pueden desarrollar ahí en la automatización de procesos. Es una inteligencia artificial útil, porque lo que está haciendo es eficientarnos y además probablemente poniendo servicios en los que no habíamos pensado. Ya. Entonces, a mí ahí me preocupa el tema ético y el tema regulatorio, que esta semana pasada hablábamos en varios foros hablando sobre el tema regulatorio, ha venido toda la nueva regulación y dentro de poco tendrá más. ¿Por qué crees a nivel ético en los procesos? ¿En qué sentido puede afectar? Tú piensas, por mencionarte algo de lo que yo he trabajado mucho en recursos humanos. Vale. A que ya no hace falta que te diga más. No. Pero cuéntalo, compártelo. Ahora la nueva ley de transparencia, sí. ¿no? Entonces, ahí pues hay muchas cosas. Desde estoy eficientando procesos y eficientando procesos aparecen datos de las personas y a lo mejor le pregunto algo que tal o automatizo y como proceso, como producto de eso, pues estoy... Una inteligencia artificial te podría incluso detectar en una entrevista pues, cosas, ¿no? Que a lo mejor los humanos hacemos de manera intuitiva. Entonces, ¿cómo está hecha esa inteligencia artificial para que dé ese resultado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué sesgos pueda tener o no? ¿Qué transparencia me das para no sé qué? Y además, ¿cómo es utilizada por el humano? Y esto es muy importante. ¿Vale? Estoy todavía en el tema de automatización de procesos. Sí. Es muy importante porque, fíjate, te hago un paralelismo. Herramientas ha habido toda la vida. Tú piensas en psicometría, voy a terminar en mis orígenes, ¿ves? Sí. Y entonces tú piensas en psicometría. ¿Cómo se han hecho los test? Claro. ¿Vale? ¿Qué miden los test? Hay una carga cultural tan fuerte que da por tontos a gente muy inteligente, por decirte algo, ¿no? Vale. Bueno, por dado todo eso, ¿cómo se utiliza el resultado de los test? Que lo utilizan los humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede ser un dilema ético, que te lo digo ahí porque es que se ve muy claro, es en blanco y negro, ¿sabes? O sea que... Y eso es una de las cuestiones. Si estás automatizando, por ejemplo, un proceso de selección, imagínatele, ¿no? Hace unos años, bastantes años, había gente de un centro de investigación importante que estaba investigando cuál era el perfil de personas que utilizaban Facebook, ¿vale? De una manera ética, no es que fuese... pero concluían que predecían mucho mejor el comportamiento en Facebook sobre las preferencias de esas personas y el perfil de esas personas que lo que predecía un test psicológico o incluso las entrevistas, los resultados de entrevistas con amigos y familia. Cosas como muy específicas, ¿no? Claro, entonces yo no sé hasta qué punto llega eso, yo lo leí con detenimiento porque son gente que en su momento conocí y demás. Y me pareció muy interesante. Tú fíjate, no estábamos hablando de inteligencia artificial, ¿eh?
Sí, pero que O sea, realmente y sí que sustrato empezaba es toda ese. esta ola, pero no estábamos todavía hablando de inteligencia artificial, estábamos hablando de redes sociales. Ya. ¿Te acuerdas? Ya. Sí. Entonces, bueno, por ahí por un lado estaría todo el tema de la automatización de procesos y el otro punto que y luego decías. el de asistentes virtuales basados en tema de inteligencia artificial, ¿no? Lo que sería un chatbot con base en inteligencia artificial. Y ahí también, pues yo creo que eso va a ser el otro, digamos, gran servicio que va de la inteligencia artificial. Y igualmente, claro, como el servicio lo bebe de procesos que están detrás de ellos, te da servicio a través de eso, pues van a estar los dos confluidos y también es otra de las cuestiones que yo creo que van a ayudar muchísimo al humano y muchísimo a las personas que tengamos que trabajar en procesos, en temas diversos, incluso dándonos nuevas ideas y demás, pero hay que tener mucho cuidado con ello, por un lado. Y además, y pongo otra tercera cuestión, hay que tener mucho cuidado en cuanto se cree uno, ahora mismo con el tema generativo, por ejemplo, cuánto se cree uno, eso que le están dando, que yo tengo que decir, yo cacharreo con varios de estos asistentes muy conocidos, ¿verdad? Y te tengo que decir que el valor añadido es increíble, increíble, pero es útil y es fair, justo, en el de fair en inglés, en el momento en que tú sabes lo que tienes entre manos. Es decir, que el humano sabe que ese bot me está dando una información que se puede rayar, el bot, digo, que la inteligencia artificial se puede rayar y que yo puedo distinguir, porque soy una persona que ya ha trabajado en eso, y no solo eso, sino porque soy una persona que investigo las fuentes, porque eso es otro de mis expertises, no de Elena solamente, sino digo, nosotros como sí. ¿no? Como incluso recomendación de aprender, ¿no? Me dicen, mis hijos me dicen, es que tienes mucha habilidad en buscar fuentes, en saber cómo buscar las cosas. Digo, es que llevo muchos años ¿no? Buscando. Investigando. Entonces, sí, y luego a mí me gustan las bases de datos, las bibliotecas, todo eso. He sido siempre muy, muy cacharrera en eso. Y eso es también muy importante, saber que tienes que contrastar. Que la información que me está dando suena de momento bien, está bien estructurada y yo tengo un conocimiento suficiente para saber que la puedo utilizar. 2, que las fuentes, yo las miro, las veo en aquello que dudo, por lo menos saber que las fuentes. 3, que luego sé aplicar ese conocimiento adecuadamente. Sí. Donde dudo lo dejo a lo mejor un poquito al lado o lo exploro más, pero luego está en la utilidad, está en cómo tú lo sepas utilizar en tu trabajo. Sí, que ahí viene un poco la ética también personal, ¿no? Claro. La ética. Entonces, es ética, es utilidad, es todo, y luego va a estar ahí la regulación un poco determinando, ¿no? Que un buen proyecto podría ser una gestión del cambio a la hora de utilizar la inteligencia artificial en las cosas que emprendemos, ¿no? Es decir, Sí, se necesita. De hecho es así. De hecho yo utilizo herramientas de gestión del cambio y proceso. De hecho tengo por ahí algo escrito también de cómo desplegar un buen proceso de gestión del cambio en todo esto. Y de hecho en proyectos de negocio, donde yo no hablo de gestión del cambio, estoy aplicando gestión del cambio. Y temas y herramientas de innovación también. O sea, tú tienes algo a lo que te podrías, un tipo de proyecto, o tienes un cliente o una temática, un cliente, una temática que yo conozco y que puedo dar, estoy hablando de una empresa, no solamente de Elena, y en lo que puedo dar un valor añadido y exploras en el mercado, vas y demás y lo iteras. Y tienes una temática o tienes una cosa concreta y también lo contrastas. Ese es un poco el tema. Vamos a hacer un resumen. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy día al alcance de nuestra mano para poder eficientarnos y poder materializar el emprendimiento en el que estemos? Ya sea un emprendimiento que va un proyecto o una persona que está buscando trabajo, ¿no? en su vida actual. ¿Qué herramientas, por ejemplo, Agile, podemos utilizar?
¿Y qué herramientas hay y qué proceso de cambio podemos llevar a cabo? ¿Cuáles serían las fases? Herramientas, yo creo que se puede hablar, está ahí todo el cuerpo de Lean Startup, de desarrollo del cliente, ¿vale? de Design Thinking, muchas, ¿sabes? O sea, yo creo que todo eso, bueno, pues un tema a estudiar, desplegarlo. Yo al final me he quedado con lo que me parece más interesante, dependiendo de lo que tenga entre manos también, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es qué haces paso a paso un poco con todo eso, ¿no? Decir, vale. Y al final, ¿qué tienen en común todas estas herramientas? Vale, ¿qué tienen en común? Yo te diría, primero, cuando tengas una idea, ¿sí? es por algo, no vale. es casual, normalmente nunca es casual tener una idea, vale. habla algo de ti, habla de algún valor añadido que puedes tener, si es una empresa, si es un equipo de gente, habla de lo que esa empresa o ese equipo de gente puede proponer. Vale. Y entonces yo diría, no te quedes ahí. ¿Tienes una idea? Vale, atiéndela. Si ves que puedes, si te entusiasma, atiéndela. Y entonces la manera de atenderla es empezar a hablar con distintas entidades, que puedan ser personas tomándose un café contigo, vale. Que puedan ser clientes que son allegados a ti o gente que conoce determinados negocios que te puedan dar idea. Mira, tengo esta idea, ¿cómo la ves? ¿Cómo tal? Y a partir de ahí empezar a dar forma. Si estás buscando emprendimiento, que entiendo que es más o menos por donde va el tema, es esto podría ser de esta manera y haz tu prototipo. Vale. Itéralo varias veces. Oye, este prototipo, oye, así no, mejor con lo que me han dicho ahora, así. ¿Y qué te parece? Y lo contrasto y demás. Y cuando tengas uno suficientemente pulido, ¿sí? Conviértelo en un producto, conviértelo. Pero lo primero es exponerse, es intentar dar forma a algo y contrastarlo. Y a partir de ahí sigue todo el camino para poder irlo construyendo, buscar el equipo. Si eres tú solo, pues seguro que vas a necesitar más gente. Si el proyecto es bueno, de un poquito de amplitud, seguro que vas a necesitar más gente. Y entonces, pero fíjate, yo te diría que lo más interesante es atender esa idea, pensar que el contexto va a estar siempre cambiando también, ¿sí? Centrarte en algo, atender el contexto, ir y venir, contrastarlo con el valor que puedes dar e irlo alimentando de otras personas que te puedan dar feedback en todo esto. ¿Y me comprarías? Me encanta. Ese es me encanta. Ahí está el punto, ¿sabes? Me encanta. Porque ahí es donde vas a ir llegando, ¿no? Sí. Y al final vas y si a ir no me compras, ¿por qué no me compras, no? Claro. Si no me compras, pues ¿por qué fíjate, no me... eso es un buen punto. Si no me compras, ¿por qué no me compras? O a lo mejor yo lo hice para una cosa que era una buena idea y que me comprarías y resulta que lo utilizas de otra manera. Fenomenal. Sí, claro. La cuestión es estar contrastando, escuchando y innovando, que es, ¿no? Cambiando, transformándose para ir en cada momento centradamente, pero en un multiverso, porque realmente es un multiverso lo que tenemos ahora, que está continuamente evolucionando. Sí, y ahí exponencial. Es que estamos en un momento del mundo exponencial. Así que en estos momentos las personas multipotenciales estamos con todas las capacidades para poder enfrentarnos al desafío, ¿no? Totalmente, yo creo que sí, y de hecho yo diría, todos nacemos multipotenciales, mi creencia, la curiosidad es intrínsecamente humana y al final el multipotencial es que es un explorador. Sí. Y lo que pasa es que la vida nos va poniendo en sitios y nosotros nos vamos ajustando a ese sitio y llega un momento donde me merece la pena estar en este sitio o ya no me lo planteo más, y eso también está bien. Ya. Cada uno yo creo que tiene que atender a lo que es, ¿no? Sí, lo que decías, ¿no? De escuchar, ¿no? Recogerte y escuchar el corazón. ¿Qué te dice el corazón? Exacto. Sí. Y pensar que lo multipotencial no tiene por qué... O sea, también uno tiene que atender a que hay momentos, como decía un compañero súper emprendedor, me decía, yo ahora lo que quiero es poner sellos. Un rato de poner sellos. Todo igual, ¿no? Y luego ya cuando me he desintoxicado de tanta información y tantas ideas y tal, no sé qué, porque hace falta eso también. Sí. Volver otra vez a la carga, no sé qué y tal, porque es con lo que disfrutamos. Muy bien. Elena, te voy a pedir 4 consejos. Mira, un consejo para un estudiante de 18 años que ha terminado la educación obligatoria, que no tiene muy claro
¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué consejo le darías? ¿Ha estudiado algo y no lo tiene claro? No, sí, ha estudiado algo, ha terminado bachillerato y tiene que decantarse y es un poco un multipotencial. ¿En qué sentido? En el que le interesan varias cosas. Sí. ¿Qué le recomendarías a ese joven? Ha estudiado algo y cree que sabe a lo que va a dedicarse. Espera, Venga. ¿vale? Ha estudiado algo y cree que sabe que se va a dedicar a la psicología clínica, Sí. ¿vale? Tú hazlo, a ver qué pasa, ¿sabes? Has estudiado algo y no sabes, o a lo mejor no te gusta mucho, lo has estudiado porque querías estudiar una carrera y has empezado creyendo que te iba a gustar más y tal. No pasa nada. Tú empieza a explorar, empieza a ver, empieza en algún lado. Da un poco igual, esto es entre comillas. Mi recomendación es que empezase en buenos contextos, en buenos entornos, en entornos de instituciones, empresas, sociedades que te permitan desarrollar. He dicho sociedades, ¿vale? Porque estoy hablando de multiculturalidad también, ¿vale? Entonces, exponte, no pasa nada. Empiezas ¿por qué mundos? No sé si me gusta esto de la investigación. No lo sé, tienes una oportunidad y tal. ¿Y te suena que podría ser? No pasa nada. Vale. Inténtalo. Cada vez que estés ahí, ¿Sí? extráele el conocimiento máximo que puedas. No al puesto de trabajo que tienes, sino al entorno que tienes. Esto es una de las cosas que no se suele hacer. Porque uno piensa que va para trabajar en un tema. ¿Sí? Y hablo de primera mano, de gente joven que acaba de empezar y que, bueno, voy a esto, voy a sacarlo adelante y tal. Amplía. Tienes gente a tu alrededor. ¿Quién tienes? ¿Qué hacen? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Amplíate. No te disperses, simplemente mira con ojos abiertos y pregunta de vez en cuando. Tómate un cafetito aquí, un cafetito allá, una cerveza si quieres, ¿sabes? Pero amplía. Porque eso es un conocimiento inigualable. Lo que vas a sacar ahí no es solo de tu trabajo actual, sino de lo demás. Y esa sería la recomendación fundamental, fíjate. Y ya irás integrando eso, irás viendo qué haces con ello, ¿no? Un poco como hemos hablado. Las personas que, por ejemplo, ya llevan una trayectoria trabajando, ¿no? Y están desmotivadas. Pues, fíjate, yo hay veces que he visto gente que lleva lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y yo digo que no me jubilaré, ¿sabes? Sí. Y sin embargo, y no sé si es por esto, pero hay gente que lleva mucho tiempo en empresas y estoy pensando en bastantes personas y quieren jubilarse incluso más jóvenes que yo, ¿sabes? Entonces, a mí me hace cuestionarme hasta qué punto se han quedado ahí por algo, que también puede ser circunstancial en la vida, estaban cómodos una época y para cuando han querido, realmente tendrían el revulsivo de moverse, no se han atrevido. Por ejemplo, cargas familiares o un momento que tal o lo que sea, ¿sabes? Entonces, creo que eso, cuando uno se quiere cambiar, de nuevo, ¿eres senior? No pasa nada, sabes mucho más de lo que crees que sabes. Has estado aquí, pero no solo has estado aquí. Entonces, hay una cosa que pasa. Cuando eres senior, miras sin querer. Ya. Te sale por formación profesional. Mira sin querer, y has mirado, y has mirado, y llega un momento en donde ya tienes mucho a la cabeza, pero no te has sentado a sacarlo. ¿Vale? Entonces, yo, de nuevo, siéntate con un coacher si quieres un coacher, pero si no, tómate muchos cafés. Yo creo que si la chica del café también como o tomo cerveza, ¿no? Pero y a cada uno piensa qué te puedo aportar sin preguntas muy cerradas. O sea, oye, mira, estoy aquí, no sé si podría hacer otras cosas. ¿Cómo lo ves? Y te sientas primero con gente que conozcas, que te conozcan y tal, y luego iteras. Para mí es como una espiral, una espiral que vas agrandando. No círculos concéntricos, sino que vas agrandando esa espiral, agrandando. Y llegas a gente desconocida, ¿no? Un poco, y le preguntas, oye, he aprendido todo esto de hablar con otra gente y tal, ya tienes está tu interior hecha que se relaciona con lo que tú quieres hacer en el mundo exterior. Y este último moldeado, ¿cómo? Y entonces ya ves oportunidades, temas concretos, vas concretando. ¿Una persona que se quiera reinventar?
Pues que después de hacer ese contraste con esto dices, oye, sí, pues... yo creo que es el siguiente paso. Sí, la reinvención. Porque en ese, o sea, primero es esto, creo yo, eso te da paso a qué cosas deberías reinventar, vas aprendiendo, la gente te va diciendo aquí sí, aquí no, y cómo sería hacer esto, ¿no? Sería una pregunta, ¿no? Que yo lo haría a alguien, ¿cómo sería hacer esto? ¿No? Si yo estuviera pensando en temas determinados o, de hecho, cuando yo estaba pensando en temas determinados. ¿Y cómo sería? Pero cuando dices esto, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu día a día? ¿Sabes? No, intentar ver, empatizándolo, poniéndose los zapatos del otro hasta un punto, hasta donde uno puede, intentar ver con las gafas del otro, sencillamente. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones y exponerse. O sea, empezar a buscar, hablar con instituciones, hablar con organizaciones. Si es una cuestión de cambio de puesto de trabajo, si es tal, pues buscar, exponerte a entrevistas, exponerte a, ¿sabes? Intentar buscar apoyo, ¿no? También de gente especialista a lo mejor en carreras profesionales, en todo este tipo de cuestión, mentorizaje, muy interesante, sí. Y buscar conocimiento ya técnico. Ya. Yo creo que eso es muy importante, que es congeniar lo que tú eres y eres capaz de contribuir con el conocimiento técnico. Te sale una cosa nueva, ¿sabes? Sí, sí, empiezas una a innovar nueva. realmente, son procesos de Contigo innovación. mismo, empiezas a innovar y a transformarte contigo mismo, ¿sabes? Y bueno, yo creo que es muy interesante. Sí. ¿Qué nos ha falta por decir? ¿Qué crees que nos ha falta por decir, Elena? Jope, pues no sé, hemos hablado. Pues mira, te cuento una cosa. ¿Sí? Que estaba pensando antes y que hemos hablado estas semanas pasadas, he estado en algún foro y demás, sobre el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que el mundo de hoy es de los emprendedores, de la gente echada para adelante, gente junior que tenemos, que nos da muchísima vida, creo yo, y que tenemos que saber componer esos equipos con equipos de gente senior, porque el mundo de la inteligencia artificial también, o sea, fíjate, es más potente, diría yo, en el entorno de el prompt, el verdadero prompt engineer es una persona senior, porque sabe qué preguntar, cómo afinarlo, cómo refinarlo, qué ha obtenido que realmente sea fiable, si las fuentes lo son, si lo tengo que iterar por última vez y luego seguirlo iterando, y luego cómo lo tengo que aplicar. Yo te diría que ese balance entre los emprendedores más junior y la gente emprendedora, y está el intraemprendimiento, que no hemos hablado de él, por eso para mí el emprendimiento es un contexto en global. Entonces, yo creo que está ahí, y ahí está el kit. Date cuenta que ahora estamos generaciones muy variadas trabajando en todo esto. Yo creo que ahí es donde... Y tenemos que encontrar el kit de la cuestión. Yo no veo que lo hayamos encontrado todavía. Queda todavía mucho STEM junior, poco STEM senior, equipos multidisciplinares donde sabes cómo se trabaja eso en la organización, managers muy junior ahora, ¿no? Con gente muy senior. Hace mucho tiempo que se habla de esto, pero yo creo que de facto y alrededor del mundo que viene ahora, y yo interesadamente en el tema de inteligencia artificial, creo que deberíamos trabajar más en eso. Más en equipos multidisciplinares. Más en la multidisciplinaridad de los equipos. Eso. Y que haya diferentes, ya no solamente roles de gente muy especializada con personas más multidisciplinares, sino que también personas más seniors con personas más juniors. Exactamente, eso es magia. Sí, y de conocimientos distintos. Y nos vamos a sorprender, ¿eh? ¿Se está dando? ¿Crees que se está dando eso? Yo creo que poco. Yo creo que esto habría que activarlo potencialmente. Habría que hacer acción positiva en eso. Vale, pues cogemos la oportunidad. Y Elena, dinos tus coordenadas digitales. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en LinkedIn, si queréis encontrarme, más facilito, Elena Sánchez Rodríguez. Vale, vamos a poner todos los datos de Elena para que contactéis con ella. Pues hasta aquí el Desmontando Creencias de hoy. Espero que si eres multidisciplinar y multipotencial te reconcilies con esa sensación, ¿no? de estar dando saltos de idea en idea. Una de las cosas que he aprendido buscando lo que significa realmente ser multipotencial son los superpoderes que tenemos. Y son aprendizaje muy rápido, una visión global, conectar ideas en principio inconexas,
adaptabilidad, mente abierta y muchas ganas por aprender. Me despido de ti, Elena. Ha sido un placer. Igualmente, placer, verdaderamente. Nos vemos en el próximo Desmontando Creencias. Muchas gracias.